Javier Zabala disputará la final del 4,5 en Bilbao el próximo domingo 16 de noviembre. Sí, lo han escuchado bien. Después de dejar en 6 tantos a Ezcurdia, el pelotari riojano se medirá con Pello Echeverría en la gran final. El de Zenov dio ayer la sorpresa y venció a Altuna en la otra semifinal. Zabala tendrá así la revancha de la final de San Fermín y peleará por ponerse su primera chapela del 4,5. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Campeones, aquí en las 7 de La Rioja, en la Casa del Deporte Riojano. Como cada semana, Gonzalo Ortega, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues encantados de la vida con esto que acabamos de ver, ¿no? Es la mejor noticia, es la imagen del día, es la mejor noticia que podíamos recibir los riojanos y los aficionados a la pelota, que un pelotari riojano como Javier Zabala, desde aquí también le damos toda nuestra enhorabuena, se clasifique a toda una final del 4,5, 18 años después. Ahí es nada, había dejado muy alto el listón, Titín tercero allá por 2007. Cuidado. Inigualable, claro. Es Titín tercero que marcó un legado, ¿no? Y trascendió la pelota por lo que significaba y lo que representaba. No era solo un palmarés que no lo engrandecen solo sus títulos, sino también lo que él generaba y lo que él representaba para La Rioja y la región. Y ayer, pues el sábado, pues Javi Zabala se convirtió en el tercer pelotari riojano que jugará una final de 4,5. Los precedentes que tenemos son Barberito primero, Abel San Martín, Barberito primero en 1955 y 1956 y Titín tercero en el 97, en el 2004 y en el 2007. El mejor Javier Zabala lo pudimos ver el sábado frente a Ezcurdia, no le dio chance, 22-6 en un partido casi perfecto, podríamos decir, con tan solo un error o un par de errores. Un par de errores, pero no errores como se dirían en el tenis, errores forzados, errores no forzados, son errores forzados porque el principio del partido fue muy igualado. Del 4-4, claro, pasamos ya al 22-6. Pasamos de un 4-4 a un 22-6, bueno, prácticamente pasamos a un 18-5, creo recordar, 19-5, no recuerdo muy bien cómo fue el marcador porque ahí en directo todas las emociones se viven mucho más. Sí que es cierto que lo que dices, ¿no? Pasamos de un 4 iguales y un inicio súper disputado, de muchísimo ritmo, de mucho tanteo y muchísima velocidad, ¿no? Que comentábamos después con Javier Zabala en la entrevista post partido, que Ezcurdia se le echaba adelante como un kamikaze suicida, que él iba hacia adelante muchas veces. Al fin y al cabo es el 4,5 así, ¿no? Tienes que irte hacia adelante sin saber si la pelota va a ir hacia ahí, pero ganar tiempo ante tu rival. Y supo hacerlo perfectamente, supo encontrar los pies, las cruzó perfectamente y sobre todo como el daño que llegó a hacer con su carambola con la izquierda. Ahí está, es un perfecto ejemplo. Es el perfecto ejemplo. Si no era tanto... Es verdad, porque además hizo unos cuantos directos, de forma indirecta solo tenía que terminar. Si no era tanto, era casi tanto, porque luego solo había que ponerla en frontis a buena, así que yo por lo menos cuento 8 o 9 tantos que sumó al marcador el delantero logroñés de esa manera, con ese 2 paredes, que le dio muchísimo rendimiento y que ahora tiene 2 semanas para preparar esa final del 16 de noviembre, domingo que viene, bueno, dentro de 2 domingos, en el Frontón Vizcaya de Bilbao. Pues enhorabuena, Javier, y toda la suerte del mundo. Seguro que vamos a charlar con él durante estas 2 semanas. Ahora ya nos pasamos al fútbol, concretamente femenino, porque el Dux Logroño consiguió el 5º empate de la temporada. Se resiste esa primera victoria para las chicas de Héctor Blanco. Es un empate también valioso por el escenario. Lezama, claro. El Athletic Club, un Athletic Club que no ha empezado nada bien la temporada, no que está con 6 puntos, uno más tan solo que el Dux Logroño, es decir, era un duelo por la permanencia, pero el 0-0 no refleja tampoco lo que se vio en el campo porque hubo ocasiones para los 2 equipos. De hecho, el Athletic Club tampoco consiguió esa primera victoria. Son tanto Athletic Club como Dux Logroño son también solo han empatado, es lo máximo que han conseguido sumar. 9 jornadas, recordamos que llevamos de Liga F9. Se resiste esa primera victoria que tantas veces ha podido llegar, que pudo llegar en ese debut y que todavía no termina de llegar. Ayer, como bien dices tú, Rubén, un partido que tuvo ocasiones, empezando por las propias del conjunto vinotinto, ayer de Blanco en las instalaciones del campo 2 de Lezama. Tuvo para inaugurar el marcador, tuvo el Athletic Club para también abrir la lata tanto en la primera como en la segunda parte. Incluso Chelsea Arsur salva un punto para las Vinotinto en la última acción del partido, ese disparo dentro del área que saca la guardameta Vinotinto. Así que bueno, por lo menos hay que seguir. Una de las más claras. Aquí Sina va un poquito sin fuerzas y ahora en la carambola la guardameta
Se escora demasiado. Bilbaína detiene. Se escora demasiado en ese primer intento, y a partir de ahí así que es cierto que todo va, ahí lo vamos a ver perfectamente, como ese primer control, si hubiera sido, pero ahí ya deja correr demasiado la pelota, y aquí pues vemos que todo, la jugada que desafortunadamente tampoco termina en y aquí gol. Chelsea hace una de las primeras paradas que de la segunda parte, que a la postre serían definitivas para poder sacar un puntito. Por lo menos no perder contra un equipo que tampoco había conseguido una victoria, que seguramente no vaya a terminar ahí la temporada. La realidad es que el Athletic sí que es cierto a ser llamado un mejor equipo, a no estar ahí, pero la realidad ahora mismo es que era un rival directo por la salvación, por evadir y salir de los puestos de descenso. No pudo ser así, así que empate a 0 entre Athletic Club y Dux Logroño, que este miércoles Copa de la Reina. Copa de la Reina, que será fuera de casa ante el Europa, un equipo de una categoría menos. Viejo conocido del año pasado, eso es. Que ya lo conocemos del año pasado. Y esta es la tabla clasificatoria, como decíamos, el Dux Logroño todavía en puestos de descenso, a tan solo uno del Athletic Club. Y el Levante, que sí que es cierto que tampoco ha conseguido ganar, pero solo ha empatado una vez y es el colista. Líder, la sorpresa, todavía está el Barça, pero primera derrota de la temporada. Real Sociedad 1, Fútbol Club Barcelona 0, con polémica sí, bueno. Y hay la decisión de la árbitra en el descuento, incertidumbre, hay si daba gol del empate el Barça o no. Al final lo anuló porque en principio lo dio, entonces 1-0, 3 puntos para las vascas, para las Txuri Urdin, que se colocan en tercera plaza con 20, los mismos que Real Madrid, que por golaveraje son segundas. Atlético Madrid, que visitará las Gaunas el fin de semana que viene con esa también iniciativa solidaria que va a haber, recordamos, entrada gratuita para los colegios e institutos y también para los más pequeños, los equipos de fútbol, pero recordamos en ese partido solidario que habrá ante el Atlético de Madrid. En mitad de la tabla, Badalona con 11 puntos, los mismos que el Sevilla, y por ahí tenemos el Alhama, el Deportivo de La Coruña, con 9 y 7 respectivamente, que también estarán peleando con el Dux Logroño por salvar la categoría. En segunda federación vamos a comenzar con las buenas noticias. Comenzamos con la Unión Deportiva Logroñés, que tenía ese último tren, podríamos decir casi, contra los rivales directos, era un match ball para estar ahí arriba, y lo solventó de qué manera, 3-1 frente al Utebo en un encuentro maravilloso. Y aquí esto que es como comenzaba. Esto que vemos es el inicio de partido, es un discurso que dio Félix Revuelta antes de empezar el partido contra el Utebo, en el que quiso destacar la importancia de la cantera para el conjunto, para la entidad blanquirroja, que tiene más de 400 niños. Destacó, creo recordar en cifras, 400 niños y 17 equipos, si no recuerdo. Una cantera representada del 11 inicial por Eder y Manex. Manex precisamente, que era el protagonista de esta jugada, que la saca el árbitro, pero es penalti. Sí, es dentro del área. Es dentro del área, la saca, remate de Mari la picado. Primera ocasión no nos clara pensemos que esto es mucho, ha pasado mucho, no, esto es minuto 1 de partido. Eso era el primer minuto de partido, prácticamente. Para bien que Iñaki votaba la falta, era el minuto 2. Unos primeros minutos muy buenos de la Unión Deportiva Logroñés, sobre todo presión muy adelantada, mucha presencia en campo contrario, mordientes, muy activos en la presión. Aquí vemos el primer gol, es un despropósito. El guardameta local comete un error que sí, que es cierto, puede ser falta, sí o no, sí, el árbitro no la pita. Eso es, el árbitro no pita, eso es cierto, lo que decíamos, ¿no? Salían con el colmillo entre los dientes, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes. Que no sé si hay algún remate a puerta en la primera parte o algún remate del Utebo en la primera puerta. No, en la primera parte. No, el único disparo, por así decirlo, sí es a puerta, pero es un disparo muy flojito, ya minuto 42, 43, que sí que atrapa Talibi con seguridad bloqueando abajo, pero lo que decíamos es que aquí vamos a ver constante presencia de los blanquirrojos en campo rival, sobre todo precedida por esa gran línea alta de presión. Así es como llega el segundo, así es como llega el primer gol, y así es como también va a llegar el segundo, porque todas las acciones las protagonizaban los blanquirrojos, los chicos de Unai Mendia. Sobre todo encontraron un filón en banda derecha con el que dar pases atrás, con lo que llamamos el pase de la muerte. Pudo anotar Benítez, se la impidió el portero, el palo, y finalmente pues en un desmarque que vio de Yanis Leri, provocó Yanis Leri el penalti, anotó Benítez el 2-0, y el propio Yanis Leri a puerta vacía, en una de esas acciones que decimos por banda derecha, pues después de que el guardameta aragonés detuviera el primer remate, Yanis Leri metió el 3-0 a puerta vacía, minuto 30. Y ya el 3-1 llegaría en la recta final, con la consiguiente expulsión de un jugador del Utebo, que
Ahí fue donde prácticamente terminó el partido. Sí que es cierto que hubo unos minutos de arreón del Utebo. Hubo unos minutos de arreón del Utebo que, ojo, es un golazo. el remate de Pedrosa es un golazo por la escuadra con un cabezazo soberbio, pero sí que es cierto que la expulsión de Mario Álvarez condiciona y mucho a un Utebo que sí intentó remontar o intentó recortar distancias. Ahí se fraguó se cesó, perdón, su intento de remontada y finalmente 3-1 para Unión Deportiva Logroñés, que se reengancha a la lucha por los playoffs. ¿Y qué te cuento ahora, Gonzalo? Pues la primera victoria en la Salera del Náxara, que supone la segunda de la temporada, para dar una gran cara, para lavar la imagen del equipo, que cada vez está creciendo más. Ya fue un poco la antesala el partido de Copa, que fue bastante bueno pese al resultado, pese a ese 2-4, pero es que aquí en 15 minutos prácticamente, no sé si es del 22 al 38, al 40, sí, al 40. Pero ahí se meten los tres primeros goles. Sí, porque además encumbramos la labor de la Unión Deportiva Logroñés, encumbramos la labor del Náxara este fin de semana contra un equipo para nada fácil como es el Deportivo Aragón, más en la Salera. Sí, está atentísimo Landín para aprovechar un error del guardameta aragonés, del guardameta visitante, para hacer el 1-0, y a partir de ahí pues llegan todos. Llega el gol de... habíamos visto el primero, ahora va a llegar el segundo, obra de Iván Villos, y el tercero también, Orodea, un centro... Orodea igual que juega en tercera, que en segunda red, si pones en primera también va a meter gol. Va a meter, ese tipo de jugador, ¿no? Ese tipo de jugador que siempre era el error para el 2-0, el que hemos visto ahora. Y después Orodea en un centro lateral, Orodea remate al primer toque, 3-0, y prácticamente el partido sentenciado. Ahí estamos viendo para el minuto 39. Eso es. El partido vamos a ver visto para sentencia. El gol de Javi Orodea, minuto 39, se acabó, ¿no?, al descanso el partido, y además toda la segunda mitad supo nadie mejor que el Náxara, sabe cómo gestionar una ventaja tan amplia en la Salera. Así que, como dices, primeros 3 puntos para el Náxara en su feudo, primera victoria de la temporada, un Náxara que nos gustó mucho en Copa del Rey contra el Eibar, y que este resultado, precisamente frente al Deportivo Aragón, viene a demostrar el buen trabajo que están haciendo los chicos de Arturo Guerra en esa pelea por la permanencia, que eso sí, no abandonan los puestos de descenso. Y nos toca ahora contarles las dos malas noticias en Segunda Federación. La primera, la de la Sociedad Deportiva Logroñés, que cayó 3-0 en el Ciudad de Tudela en un encuentro que no refleja, el marcador no refleja lo que se vio en el campo. Dos partes muy diferenciadas. La primera, favorable para la Sociedad Deportiva Logroñés, que se tuvo que ir, yo calculo, 0-2, bueno, 0-1, 0-2, ganando. Vamos a ver teniendo en cuenta el penalti no pita. En la acción ahora sobre Lazcano, que después pudimos ver una foto con toda la frente raspada y demás. Es un penalti muy claro, y el árbitro, aunque no lo tengas claro solo por cómo levanta la pierna al jugador, ya es juego peligroso. Esta es la acción. Llega antes Lazcano y es penalti. Le mete los tacos en la frente. Es impresionante que ahí no decretara penalti el colegiado del encuentro. En esa vorágine se le fue un poco de las manos, muchas tarjetas para los dos equipos. Incluso Adrián Cantabrana también no podrá estar este sábado precisamente frente al Náxara, derbi riojano, el sábado a las 7 en las Gaunas. No podrá estar Adrián Cantabrana en el banquillo porque vio la tarjeta roja al protestar el penalti a Arman, y en una segunda parte marcada. Y esta es la marcada por desgracia los errores defensivos. Sí, aquí pondría el primero, no mide bien Quique Rollo, y mala salida, eso es. Rematan en el segundo palo y llega el primer gol, no sé si es Bulatella, del Tudelano, que ponía el 1-0, y con los centros laterales, sobre todo por esta banda izquierda, iba a sacar mucho rédito el conjunto de Héctor Urquía. A base de córners, de balón parado, lo intentaba la Sociedad Deportiva Logroñés, pero que tuvo muy poquita productividad ofensiva en la segunda mitad, no así en la primera. Y aquí, a través de estos balones, todo el rato hacía peligro el Tudelano. Esta es la jugada del 2-0, el más visto de la clase, Pérez en el segundo palo, el central del Tudelano. No sé si entra o no entra del todo, ahí está justo, pero en línea corre rapidísimamente hacia el centro del campo y decreta el 2-0. Y ya está, y ya no se puede hacer nada. Quiero decir, haya entrado o no haya entrado, en cuanto el árbitro lo decreta ese 2-0. Aquí no hay VAR. Eso es, aquí no hay VAR. El VAR está en todo caso debajo de la grada para pedirte un café o unas pipas, por lo tanto. ¿El Tudela encima de la grada? Entonces, a partir de aquí ya sí que es muy difícil el partido para la Sociedad Deportiva Logroñés, sobre todo, como decimos, marcado por los errores defensivos, y aquí vemos el
tercer gol despeje del Tudelano, mal despeje. Y tampoco vemos si le dan la mano o no al jugador. Ahí, eso es que además hay bastantes reclamaciones. Quique sale a protestar. Es el primero que lo ve, sí, es el primero que lo ve, el guardameta logroñés. Borrón y cuenta nueva, mal partido en el Ciudad de Tudela, sobre todo mala segunda parte en el Ciudad de Tudela. El buen hacer de la primera mitad no se vio recompensado. A partir de ahora, a pensar, como decimos, en el derbi contra el Náxara este sábado a las 7, partidazo en las Gaunas. Y el último equipo que nos queda por repasar de Segunda Federación, de nuestros 4 equipos riojanos, es el Alfaro, que también, Gonzalo, cayó derrotado contundentemente una semana más. El conjunto de Óscar Gurría, que no levanta cabeza y es ahora mismo farolillo rojo. Es colista en este grupo 2 de Segunda Federación y se ha perdido toda la esencia del año pasado, ¿no? Lo correoso que era, lo que costaba sacarle puntos al Alfaro, pues no levanta cabeza, no consigue. Además era un campo complicado. Encontrarse a sí mismo, por así decirlo. Recuperar su identidad, recuperar la identidad que tan buen resultado le había dado el año pasado. Es que si en Urriche tienes dudas, al final te van a golear. Exacto, y más en Urriche, eso es un campo que pues que nadie mejor que la Amorebieta lo conoce. Abrió la lata, eso sí, de penalti la Amorebieta con gol de Julen Castañeda, una ventaja que ha sido duplicada al filo del descanso por Gonzalo Cerrilla, y ya nada más comenzar. Es que 5 minutos antes de que acabe la primera parte te meten el 2-0 y 5 minutos después te meten el 3-0, efectivamente, y ya con un 3-0 ponte tú a remontar un 3-0 en Urriche. Es muy difícil. Es imposible, casi. Así que hay que revertir cuanto antes esta dinámica, porque sobre todo es esa dinámica de entrar en no encontrarse, en no saber encontrar ese juego conjunto que dé buenos resultados al equipo. Son 4 derrotas consecutivas para el Alfaro, desde que ganara 1-0 al Utebo en la Molineta. Ha perdido contra Deportivo Aragón, Sociedad Deportiva Logroñés, Deportivo Alavés B y Amorebieta, y este fin de semana, el domingo, recibe al Egea en la Molineta. Esperemos que este sí sirva para recuperar la senda de la victoria antes de un nuevo derbi riojano, porque tendrá que desplazarse después a La Salera. ¿Y cómo queda la clasificación después de 9 jornadas en Segunda Federación? Pues con el Tudelano líder con 20 puntos, un Tudelano de Héctor Urquía que su entrenador se dejó ver, como no iba a ser de otra manera, en las Gaunas, en el duelo de la jornada entre Unión Deportiva Logroñés y... Pasase lo que pasase, le iba a venir bien. Efectivamente, así que el Utebo, que no pudo sumar en las Gaunas, como decimos, se queda segundo, cede el liderato al equipo de la Ribera. Tercero, el Sestao River, próximo rival de la Unión Deportiva Logroñés. Me fui a Mutilva a verlo, me gustó mucho el Sestao, equipo muy serio, que anotó 2 goles en la primera parte y luego ya se encerró y mételes tú un gol. Gracias, mister. Cuarto puesto para el Guernica con 17 puntos. Quinta, la Unión Deportiva Logroñés con 16. Uno menos para la Sociedad Deportiva Logroñés, que cae de los puestos de playoff. Y, como decimos, ¿no?, en la zona de descenso siguen ahí Náxara, el Alfaro, como farolillo rojo. Y ahí vemos con 5 puntos, los mismos que el Beasain. 6 para el Baskonia, 8 para la Mutilvera, y el Náxara empatado con 9 con el Ebro, pero en puestos de descenso por golaveras es el Ebro quien ocupa esa posición de playout. Vamos con un peldañito menos, vamos a Tercera Federación, porque de nuevo baile de líderes. El Barea es el nuevo líder de este grupo 16 cada semana. Esto es algo increíble, porque la Unión, si te dejas 2 puntos ya vas a perder alguna posición, seguro. Estas son imágenes del partido entre el Agoncillo y la Unión Deportiva Logroñés B, que terminó con empate a 1. Rescató un punto el Agoncillo en las últimas jugadas del encuentro, y en detrimento de él, con un 1-5 contundente ante el Vianés, el Barea sumó 3 puntos y es el líder de la categoría. Por ahí, ¿quién se ha puesto segundo? Pues el Arnedo, después de... Aprovechando, pero es que cómo está la clasificación, porque sí, el Barea está líder con 20 puntos, pero es que triple empate y 19 puntos entre Arnedo, Unión Deportiva Logroñés, Promesas y Ollonesas. Cierra los puestos de playoff el Anguiano, quinto, con 17 unidades. Un Anguiano que empató a 0 en Pradejón. El Yagüe... No, en casa contra el Pradejón. Eso, en casa contra no en Pradejón, en casa, en Isla, contra el Pradejón. El Yagüe también empató a 1 el sábado contra el San Marcial. Calahorra, que goleó 4-0 al autor, pero se escuchó cierta polémica, cierto run en la planilla. Ha habido un comunicado por ahí de la crianza rojilla. Está el agua revuelta en el río del Calahorra. Eso es, el río revuelto. Bajan las aguas revueltas en la Rioja Baja, y
otros resultados, ¿no?, de este fin de semana, de esta novena también jornada de tercera federación. Resultados como lo que decías, ¿no?, la victoria 1-0 del Arnedo a la Calzada, o también 1-0 del Villegas al Berceo o del Comillas al Balsa Maiso. En polideportivo vamos con balonmano. Dicorpeval Logroño La Rioja descansaba por ese parón de selecciones, pero tenemos noticia en el conjunto de Miguel Velasco, y es que ha obtenido dos grandes renovaciones. Dos grandes noticias. En nombre de Soan Ledo y de Álvaro Preciado, dos de los pilares fundamentales de Dicorpeval Logroño La Rioja. Bueno, capitán. Dos de los, sí, ya podría. Sí. Álvaro Preciado es capitán. Álvaro capitán. Y Soan Ledo no es capitán, pero ejerce como tal. Y lo va a ser. Eso es uno de los pilares en los que se fortifica este gran Dicorpeval Logroño La Rioja. Noticia importantísima con la que nos hemos levantado este lunes, ¿no? Esa doble renovación en tierras frangivinas. Grandísimas noticias para un Dicorpeval que, repetimos, es también esa apuesta por la continuidad, esa apuesta por el futuro. También se certifican con acciones como esta, no solo con esa ruta solidaria frangivina, sino también estas son las acciones que ilusionan a una afición que ve que los suyos han empezado la temporada de manera inmejorable, y que ojalá siga siendo así también después del parón de selecciones. Las que sí tuvieron liga fueron las chicas de Luis Mías Corbe. ¡Qué sufrimiento! Con un 20-21 que se trajeron de las Islas Canarias frente a San José Obrero. Un final de encuentro dramático, porque perdía de 1 Rafa Metal Sporting La Rioja, perdía 20-19 el conjunto verde-amarillo, que consiguió empatarlo, y después, gracias a Yea Rodríguez, que paró un penalti con el 20-21, consiguieron traerse los 2 puntos. Un Cicar Lanzarote que no había conseguido una victoria. Era el colista, pero es el colista, lo dijimos en la previa, que peleó todos los partidos, ninguno ha sido goleado. Sí que es cierto que ha perdido todos, pero ninguno ha sido goleado. Claro, y aquí está la prueba, 20-21 sufriendo, eso sí, imparables. Nada. Las chicas de Luis Mías Corbe, la racha que atraviesan es espectacular, la verdad. Sobre todo, tanto en Liga como en Copa del Rey, está el conjunto verde-amarillo realmente bien. Son, si no me equivoco, creo que son 5 victorias consecutivas en Liga. Miento, estamos contando, se nos había olvidado la derrota contra el Vera, que sí que es cierto que fue por la mínima, claro. Fue tan disputada que nos supo porque además tuvimos el empate en el último minuto. Sí que es cierto que 5 victorias de los últimos 6 partidos, también esa victoria en Copa de la Reina. Ahora habrá que recibir a Betionac, si no me equivoco, en el duelo liguero que abre la jornada el viernes. Eso es, y luego ya tendremos partido el miércoles, competición liguera, competición regular también en Málaga, antes de un parón de más de un mes para las chicas de Luis Mías Corbe. Así ya que habitual. Dos partidos le quedan de Liga antes del parón, Betionac y Málaga. Así que a seguir la racha, sobre todo en este tramo final, para seguir en esos puestos de playoff y seguir aspirando a seguir soñando a final de temporada. Y más polideportivo, Gonzalo, vamos con baloncesto y con ese primer derbi en segunda FEB, ese primer derbi liguero, porque recordamos ya hubo uno en Liga y se lo llevó Clavijo. Lo mismo ha ocurrido con el de Liga, llega la primera victoria de Reina Proteínas Clavijo, y lo hace a costa de Logrobásquet Logi 7 en Lobete, con un gran ambiente el que hubo en este encuentro, pero se decidió para los visitantes 6-4, 7-9 para los chicos de Ricardo Uriz. Efectivamente. Tanto en el segundo como en el cuarto. Sobre todo en el cuarto. Ahí es donde se decidió. En el último parcial partido es donde realmente deciden el partido. Es cierto que durante toda la primera mitad hay una igualdad terrible en Lobete, donde aplausos para el gran ambiente de baloncesto que se pudo vivir ayer por la tarde en el polideportivo de la capital riojana. Sí que es cierto que Reina Proteínas Clavijo aprovecha 2 triples, uno de Miguel de Pablo y otro de Chandler Jacobs, para abrir brecha al descanso. Igual una brecha, no vamos a decir no merecida, porque ahí estaba, pero sí muy abultada respecto a lo que se había visto durante toda la primera mitad. Se marchan al descanso 23-33, y aunque se pone con un parcial de 11-0 ya en el tercer cuarto, se coloca Logrobásquet Logi 7 a tan solo 4 puntos, se pone 45-49. Es ahí donde, a base de sólidas defensas,
para el partido Ricardo Uriz. Vamos a volver a lo que nos estaba funcionando o lo que nos había funcionado previamente. Ahí paró el partido Ricardo Uriz para ahí sí asestar el batacazo definitivo, abrir una distancia de hasta 20 puntos y ganar el duelo liguero a los de Nacho Arbués. Una victoria para cada equipo, la primera de Reina Proteins Clavijo, que se estrenó en un derbi logroñés, en el primer derbi logroñés en segunda fe. Y en baloncesto femenino sonreímos porque Bosonit Unibasket Logroño consiguió una nueva victoria a domicilio. 6-6-7-1 fue el marcador final en un duelo por todo lo alto, en un duelo que se decidió al final con un triplazo de Bosonit Unibasket Logroño, que se deshizo con ese 66-69, un poquito en el marcador de Caja 87 del equipo del conjunto sevillano, y a partir de ahí 2 fallos en el tiro de 3 de las andaluzas para coger rebote, forzar las faltas personales, anotar tiros libres y terminar 66-71. 4 victorias para Bosonit Unibasket Logroño, tan solo 2 derrotas, son quintas. Las chicas de Dani en Liga Femenina Challenge. En Liga Femenina Challenge, que recordemos es la segunda división del baloncesto femenino, recién ascendidas. Así que trabajazo y gran inicio de temporada para Unibasket Logroño. Y en vóley, de nuevo, también buenas noticias. Por fin la primera victoria en Liga del conjunto de Esther López, porque entre semana 3-0 que ganamos en Europa, habrá que jugar la vuelta. Habrá que jugar, eso es. Los rivales son un poquito, hay menos nivel que en España, podríamos decir, pero Budognost montenegrino es el rival entre semana el miércoles a las 7 de la tarde. Eso es, se le ganó en el ferial, se le ganó precisamente 25-14, 25-12 y 25-12. Todo apunta a que esta semana las chicas de Esther López completen su trabajo, pero hay que rematar la faena, como bien dices, y estar siempre atentos a la puntuación, ¿no? al average. Y también victoria este fin de semana 2-3 contra el Esquimo. Qué partido que se llevaron las de Esther López en el quinto set. Y de qué manera, qué quinto set, qué sufrimiento de quinto set, 15-17 en ese último parcial. Remontando ese 15-14 que iban abajo con bolas de set, tuvieron las andaluzas, pero lo consiguieron dar la vuelta y con 3 puntos consecutivos se llevaron el encuentro. No suman 3, suman 2 por haber quedado 2-3 en este caso, pero primera victoria, 3 puntos que suma Ocisalo Rioja Volley, que bueno, que ya va viendo un poquito la luz al final del túnel. Ese mal inicio de la temporada ya lo ha solventado un poquito con esta victoria. ¿Y a quién va la bola? La Rioja se suma a la lucha contra el autismo. La Guardia Civil ha organizado el domingo 16 de noviembre una carrera solidaria que además contará con hinchables, degustaciones, música y talleres. Todo lo recaudado será destinado a la asociación ARPA Autismo de La Rioja. Las inscripciones, recordamos, se pueden realizar a través del QR de los carteles publicitarios, a través de la web oficial de la carrera y de forma presencial tan solo hoy, así que dense prisa en la librería Santos Ochoa de Logroño. Pues la Guardia Civil, en nuestra labor humanitaria, hacemos actos solidarios y en este caso hemos decidido realizar una carrera. Y todo lo recaudado pues va para la asociación ARPA Autismo de aquí de La Rioja. Para el día 16 hemos propuesto varias modalidades: carreras infantiles de 500, 1 kilómetro y 2 kilómetros, caminata de 6 kilómetros y carrera popular de 6 kilómetros. Lo dicho, no se lo pierdan, apúntense hoy, último día para hacerlo de forma presencial, y a través del QR de los carteles publicitarios o de la web lo podrán hacer hasta justo antes que dé comienzo esta carrera solidaria de la Guardia Civil para el autismo. Gonzalo, con este repaso un momentito, lo dejamos un momentito, solo un descansito, volvemos enseguida, no se vayan.
tardes de nuevo, ya estamos en la mesa de tertulia y hoy, antes de ir con el repaso del grupo de Segunda Federación, tenemos boxeo. Vamos a dar paso y a saludar a nuestros invitados de hoy. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Melanie. Muy bien. ¿Contenta de estar aquí? Sí. Sí. Y Vicente, ya sabes lo que es esto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Tenemos que hablar del Viking Boxing, tenemos que hablar de representación en el Campeonato de España de Clubes. Cuéntanos un poquito, ponnos en contexto, ¿dónde va a ser? Que va a estar La Rioja bien representada. Eso es correcto, bajamos este fin de semana y el campeonato es en La Nucía, en Alicante, durante toda la semana que viene. Bajamos con 6 chicos y chicas, con 6 niños. Y bajamos lo que es el sábado y estamos hasta el siguiente sábado. O sea, es en La Nucía, Alicante, Campeonato de España de Clubs, y nosotros bajamos con 6 representantes. Una de ellas es Melanie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con ganas de ir a ese Campeonato de España? Sí, muchas ganas, sí. ¿Y es el primero al que vas o ya has ido alguno más? No, el tercero. El tercero, entonces ya tienes experiencia, ¿no? En todo Sí, esto. se puede decir que sí. ¿Y cuál es la previsión? ¿Con qué expectativas vamos a ese campeonato? Porque entiendo que también será complicado, te habrá mucho nivel por allí. Claro, sí, a ver, pues con ganas de ganar y pues nada, por todas. ¿Tienes opciones? ¿Eres optimista? Sí. Sí, no sé si lo dices muy convencida, ¿eh, Melanie? Sí, sí las tiene. Sí, las tiene, ¿no? Das fe de ello. En el último campeonato que estuvimos, un campeonato internacional en Marín, quedó campeona. O sea, es una de las mayores opciones que tenemos en el gimnasio. O sea, que es muy humilde entonces, ¿no? Sí. Aquí todos. Aquí son una todos. gran familia, todos muy humildes y sobre todo es lo que más trabajamos, la humildad y que sean buenas personas, que es lo más importante. Y en tu caso, Juan, ¿cómo lo ves? ¿Esta bien ya tienes experiencia en campeonatos? Sí, llevo ya unas cuantas peleas en algunos campeonatos y pues yo me veo bien, me veo rápido y me veo con opciones de ganar. No creo, hay mucho nivel y no creo que sea todo fácil, pero yo creo que puedo ganar. En tu caso, Juan, ¿en qué categoría vas a competir? En Junior 57 kilos, que viene siendo 15, 16 años creo. Oye, Juan, ¿cómo es un poquito el día a día en el Viking Boxing? Es pues una familia, todo. Entras y la verdad que es un gimnasio de barrio a lo más poder. Entras y todo el mundo te recibe, te dan mucha atención, te enseñan. No es solo un entrenador que te hace mejorar, ¿no? Como tal, sino hay muchos mini entrenadores, por así decirlo. Mucha cercanía, ¿no? Que es lo importante también para Sí. ello. Oye, Melanie, y también entiendo que compaginarás con los estudios, ¿no? Es muy importante eso. Sí, claro. Para seguir en el boxeo, pues claramente tengo que llevar bien los estudios porque si no es algo que a mis entrenadores no les gusta mucho. Entonces tengo que ir bien en los estudios para seguir en el boxeo, claro. Claro, Vicente, que incidiréis bastante. Sí, es una cosa que sobre todo, como tú bien dices, incidimos mucho en los estudios y en el comportamiento. O sea, si no tienen buenos estudios o buen comportamiento, al gimnasio intentamos que no vengan. O sea, sobre todo las dos cosas, que vayan de la mano, tanto comportamiento como estudios, porque el tema del bullying, por ejemplo, es una cosa que en estas edades está muy presente. Entonces, en los gimnasios te viene o el que lo hace o el que lo recibe. Y al final hay que enseñar que todo es una familia y que eso no vale para nada. Que tienen que ser todos por igual y que tienen que tener buen comportamiento si quieren hacer deporte con nosotros. Buen comportamiento y buen comportamiento académico. Está claro. Y claro, que habréis tenido que pedir permisos al colegio porque es una semana entera. Sí. ¿Cómo es esa gestión también? Pues se lo he preparado yo hoy. Hoy les he preparado el papelito, se lo he firmado para que lo lleven, claro, porque van a faltar toda la semana. Y al final sé que les trastocamos un poquito a los centros académicos su planificación con ellos y desde aquí pedirles mil disculpas. Parte, ¿no? Sí, no pone ningún problema. No pone ningún problema porque saben que nosotros una de las cosas que pedimos es que vayan bien en los estudios y que, pues eso, y que tengan buen comportamiento, es primordial. Melanie, ¿cuántos días y cuántas horas entrenas cada semana? Pues a ver, a la semana depende de a la hora que vaya también. Hay veces que voy a la primera hora, que es de 5 a 6 y media, entonces normalmente cuando voy a esa hora es porque tengo algo más que hacer, pero si voy más tarde pues me puedo quedar ahí de 6 y media a 9, 8 y media.
¿Y cuántos días a la semana? Todos los días, de lunes a sábado. De lunes a sábado, o sea, solo descansas el domingo y porque cerrarán, ¿no? Claro. Seguramente. Y Juan, ¿cómo es un día tuyo de entrenamiento? Pues mira, yo me levanto a las 6 de la mañana, me voy a correr media hora, vuelvo, me voy a estudiar y a las 10 de la mañana vuelvo al gimnasio. Entreno mis 2 horas hasta las 12, boxeo o suelo hacer físico, pesas, y luego descanso toda la tarde hasta las 8. Y a las 8 hasta las 9 y media, 10, también vuelvo a entrenar. Boxeo. Boxeo puro y duro, ¿no? Puro. ¿Y también de lunes a sábado? De lunes a sábado. Y un poquito en ese campeonato, ¿ves que con el paso de las experiencias que tú tienes, de los años, vas cogiendo tú, ya no solo esa propia experiencia, sino también, ¿no? La lucha, el saber estar en los sitios, el tema mental, también lo gestionarás mucho mejor, ¿no? Claro, es diferente la primera vez que peleas, que subes a un ring, que ya que llevas unas cuantas peleas. Tienes nervios, siempre están los nervios presentes, pero se te quitan más rápido, por así decirlo, se te olvida más. ¿Y tenemos en mente la profesionalidad o no? Yo sí. Yo quiero llegar a algo y de aquí a unos años quiero debutar de profesional. ¿Y lo tienes claro desde pequeño que el boxeo era tu deporte o lo has ido adquiriendo con el paso de los años? Pues lo llevo en mente desde que entré al gimnasio, la verdad. Yo llegué al gimnasio y le dije a mi entrenador, yo quiero ser campeón del mundo. El primer día, ¿no? El Ya. primer día, y se rió. Vaya. Seguro que hay más de uno de esos, ¿no, Vicente? ¿No? Que el primer día ya llegan ahí con todo el ímpetu, todo el hambre. Eso es ahí cuando hay que calmarles, Claro. cuando hay que decirles que hay que empezar poco a poco. Es un deporte muy duro porque hay dos modalidades, o lo puedes hacer por deporte, que es el 90% de la gente que lo hace. Mucha gente lo hace sin contacto, o sea, no tienes por qué pegarte. O sea, y luego ya está la gente que son los competidores, que esos ya el esfuerzo es mucho más grande, porque no es solo nivel físico. Ellos, por ejemplo, como él te ha dicho, van 57 kilos, tienen que mantener ese peso toda la semana. O sea, llevan un proceso de alimentación, de dietas, de esfuerzo. Es más duro de lo que parece en cuestión de competidores, ¿eh? En cuestión del día a día lo puede hacer cualquiera. Lo puedo hacer yo que tengo 50 años, ya que lo puede hacer cualquiera. Y Melanie, tú desde pequeña, ¿es el primer deporte que practicaste y ya te has quedado con él? A ¿O ver. has probado alguno y te ha gustado más el boxeo? Como tal, deporte no he hecho, o sea, se podría decir que es mi primer deporte. Hace 1 o 2 años igual hice baile, unos 5 meses, estuve un tiempo sin hacer nada y ya hace como 1 año o así ya me apunté a boxeo y ahí estoy. ¿Y tú quieres ser profesional? A ver, yo no es ahora mismo, como te digo, lo que más deseo, pero sí, igual en un futuro sí me gustaría. Pero que me han chivado antes, ¿no? Que el periodismo también te gusta. Sí. Sí. La verdad que sí, desde pequeña sí me ha gustado mucho. Yo le decía a mi madre, oye, yo quiero ser periodista, sí, pero bueno, está... Yo te animo a las dos cosas, ¿eh? Te animo a las dos. ¿Y quieres ser presentadora también? Sí. Presentadora. ¿Me vas a competir el puesto en unos años entonces, igual o qué? Igual sí. Igual sí. Bueno, yo te animo a las dos cosas y que luego cada uno, ¿no? La vida nos va a llevar por cualquier camino. Vicente, cuéntanos un poquito qué referencias hay en el gimnasio, en el club, en las que se pueden mirar, ¿no? Estos jóvenes. Pues mira, referencias en el gimnasio, nosotros somos un club bastante joven. Entonces, porque también lo que más nos atrae son los niños, la juventud. Nosotros ha pasado gente mayor, gente que quiere competir, gente que compite, pero son más complicados. Al final el cariño que te dan ellos es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, es una pasada. O sea, lo que entres al gimnasio, que tengas una familia, que sepas que ellos te tratan como si fueras su padre. O sea, es una barbaridad, de verdad, ¿eh? Por eso nos llama mucho más el tratar con los niños, aunque ya te digo que tenemos gente mayor competidora, todo, pero ellos se tienen que reflejar en ellos mismos. O sea... ¿Y cómo ves actualmente ahora mismo el boxeo riojano a nivel nacional? Porque sí que es cierto, ¿no?, que se van dando pasitos. Obviamente es complicado, somos una comunidad pequeña, pero se va avanzando poco a poco. No, pero poco a poco hay mucha afición, hay muchos clubes muy importantes aquí en La Rioja ahora mismo. El otro día hubo una velada donde compitieron todos los profesionales. Ahí es donde ellos se tienen que fijar el que quiera llegar ahí. Pero es lo que te digo, luego a nivel amateur hay chicos muy buenos, hay promesas muy importantes
y gimnasios que están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Claro, porque tú, Melanie, ¿cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y tú, Juan? 16. 16. Claro, tú ya has vivido igual un poquito más, tienes las cosas mucho más claras, pero ¿cómo es esa preparación ahora que ya no queda tanto para el campeonato? ¿Cómo se van ultimando todos los detalles? Pues mi entrenador me lo hace en 3 semanas. Me hace la primera semana de resistencia, mucho volumen de golpe, la segunda de fuerza, pegar duro y todo lo que tiene que ver con eso. Y la última semana ya de velocidad, tirar muchos golpes en poco tiempo. Ahora estamos haciendo la semana de velocidad y estamos afinando mucho. Estamos afinando mucho, sobre todo el golpear y que no te golpeen. ¿Y qué importancia tiene ver, que ahora hablaba Vicente de la velada, ¿no? Un referente riojano, campeón de España semipesado ahora mismo? ¿Qué significa, no? También te motivará más, ¿no? Yo también puedo estar ahí. Claro, un referente riojano de aquí, Gazi, que es top aquí en La Rioja, da mucha visibilidad aquí en La Rioja al boxeo, que suele estar más apartado por otras comunidades como Madrid, que hay otros profesionales. Que haya un título de España aquí en La Rioja, que se haya hecho aquí, es una locura. Vicente, ¿cuáles dirías, antes has mencionado la palabra familia, pero cuáles son los valores del club y del gimnasio? Pues sobre todo eso, el ser una familia, el ser que tú veas que no solo les aportas algo deportivamente, sino que les haces crecer como persona, el que ellos tengan un problema y acudan a ti, el que ellos te vean como si fueras de su familia, eso es súper importante, y que ellos tienen que tener valores tanto dentro como en la calle. O sea, nosotros hay chicos, porque el gimnasio nuestro, el club, está en la calle, bueno, iba a decir Santos Ascarza, ahora es Emilio Pardo Francés. Está ahí ubicada, no es pues eso, una zona de Logroño de las más pudientes, pero por eso nos gusta, va todo tipo de personas y nosotros los acogemos a todos, bueno, con los brazos abiertísimos, y tienes ahí pues eso, de todo tipo de gente, y allí todos somos iguales, todos, da igual, y todos son una gran familia. Por eso te digo, porque viene gente, por ejemplo, que igual está recibiendo bullying, y no te preocupes, que todos sus hermanos se harán cargo de que no le hagan bullying. No hace falta ejercer la violencia, para nada, pero sí que hay que educar mucho. Y nosotros, pues dentro del pequeño papel que podemos aportar, pues es lo que más queremos aportar, que sean buenas personas, y con que sean buenas personas en el futuro para nosotros es suficiente. Si luego sale un campeón de España o un campeón del mundo, como lo ha dicho, ojalá, pero sobre todo que sean buenas personas, es lo principal, y que hagan deporte, que el deporte es muy bonito. Muy buena reflexión esa, nos la guardamos, Melanie, nos la guardamos, sí. Cuéntame, ¿qué te cuesta más a ti, esa preparación física o más todo el tema mental que hay también detrás del boxeo, que es un deporte complicado? A ver, tanto la preparación mental como la física son las dos importantes y duras, pero al final, para sentirte bien en una pelea, que salga bien y tal, tienes que ir bien mentalizado, pero tienes que ir también preparado, tanto saber lo que vas a hacer, lo que has trabajado, entonces... A ver, yo creo que para mí se me hace más dura la de ir mentalizado y tal, porque al final te vas frustrando cuando algo no te sale, que si tal, que si cual, que si no sabes cómo vas a ir la pelea. Entonces para mí igual es más importante ir mentalizado, pero la parte física también me parece importante. Para ir cerrando, Juan, ¿a ti qué te cuesta más de esas dos partes? A mí la mental. Yo me pongo muy nervioso antes de las peleas y durante los entrenos, si no me sale algo, me frustro muy rápido. ¿Y cómo lo llevas en la pelea oficial? Bastante mejor igual. Sí, la pelea como tal, los errores parece que se van. Tú trabajas y haces tu trabajo que has estado haciendo. Lo que no te salía en el gimnasio parece que la pelea te sale solo. Pues muchísimas gracias, Juan, Melanie, Vicente. Nos guardamos esa reflexión que has dicho hace un momentito, y lo dicho, gracias y suerte en ese campeonato de España por equipos en la Nucía. Ustedes no se vayan, porque enseguida volvemos para hablar de grupos de Segunda Federación. Adiós.
vamos ya con el fútbol, vamos con el grupo de Segunda Federación, vamos con presentaciones. Debbie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, esta vez tocó derrota. Esta vez tocó derrota. Mi margen izquierda ha tenido más suerte este fin de semana. Ángel, Carmelo, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Primera victoria en la Salera, ya teníais ganas, ¿no? Entiendo. Ya teníamos ganas, aparte que esta semana ha sido de doble jornada. Jugamos miércoles y hizo una excelente segunda parte, y el domingo la Salera contra el Aragón hizo una primera parte espectacular. La segunda parte, como lógico, con un tercero ya se relajaron un poquito, pero de verdad es que es impredecible el fútbol. Es impredecible porque no puedes ver lo que vimos en Basauri, que no hubo forma de tirar a puerta, y lo que vimos el miércoles segunda parte y el domingo la primera parte. Es que el domingo estamos hablando de que en 16 minutos se metieron 3 goles. Sí, al minuto 34 íbamos 3-0 ya. Y el primero fue en el 21, el 2021. Quiero recordar una ocasión de Álvaro también que la falló, otra de Villoslada y un tiro desde fuera del área, pero Orodea se cascó un partidazo. La banda de Iker Landín fue espectacular. Villos, que tampoco falla, la cita con el gol. Villos, más el tema de las fotografías, lo ves que ya puede ser el central lo grande que sea, que le levanta 1 metro por encima en los saltos. Esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Una semana estamos de morros, porque no se juega bien además, y la siguiente es un baño futbolístico, en este caso al líder, que al descanso fue 3-0 y pudo ser 5. Sí, ayer el rival que venía con esa vitola de coco total y eso, pues bueno, es que salió desdibujado de las gaunas. Casi parecido al partido de Nájera, ¿no? Nosotros metemos 3 goles a la primera media hora. Se pudo marcar más goles, tuvieron 2 o 3 oportunidades claras. La de María en el minuto 1, esa también, me parece clarísima. Y la de Yanis, que la tira fuera o la para el portero, tal. Pero bueno, fue un derroche de ocasiones y tal, y de buen juego, lo que no se vio contra el Tudelano. El Tudelano nos borró a nivel futbolístico, y ayer el Utebo, pues eso, es que no fue rival. Mucho castigo, Debbie. Yo estuve en Tudela también, en la primera parte claramente para la Sociedad Deportiva Logroñés, un 0-2, podría haber sido perfectamente, pero el fútbol es así, los errores se pagan, y la segunda parte, por desgracia, el que tantos puntos os ha dado hasta ahora estuvo en las fotos. Pues eso es lo que nos faltó, meter el gol. Luego pues eso, se nos lesionó Aguinaga al filo del descanso. Entrada de naranja. Entrada de naranja, que creo que le sacaron amarilla, y es el mismo además que comete luego un penalti que no se pitó, pero que era un penalti como una casa sobre Lazcano, que además del penalti hubiera sido, entiendo, una segunda amarilla, porque vamos, y casualmente ese jugador es el que nos mete el primer gol. Y es que cosas del fútbol. Vamos a lo mismo, esto es fútbol y hay que meter un gol más que el rival. Exacto. Pero lo dicho, el equipo plantó cara, sí que es cierto que cuando te ves ya 2-3-0 debajo del marcador en el Ciudad de Tudela, en el que en ese momento estaba siendo el líder y que al final acabó siendo el líder. El 2-0 nos hizo mucho daño, aún así no dejamos de jugar, y ya con el 3-0 pues ya un poco bajada de brazos, pero bueno, aún así el Tudelano, pues igual que el Nasar ha comentado Carmelo, pues se relajó un poquito más quizás, y sí que los estuvimos bastante metidos, los tuvimos metidos en su área, y tuvimos oportunidad de por lo menos meter uno, pero bueno, el fútbol es así. El otro día no quisieron entrar, no nos vamos con la decepción esa de otras veces, porque el equipo jugó. Pues igual en nuestra área hubo falta de entendimiento, fueron también 2 goles, el segundo y el tercero como muy, no sé, entró el balón, pero fueron jugadas muy trastabilladas, eso es. De hecho, el tercer gol protestó mucho Quique Rollo, que le sacaron amarilla, que si debió haber una mano o algo por el estilo. Sí, cuando él despeja no se ve bien, no sé si se le da en la espalda, en el brazo o qué, pero el balón entra luego directamente, y bueno, aquí no hay VAR, exactamente, no hay VAR, así que hay que quedarse con la derrota, pero tomarla para realzar el vuelo. No, desde luego, a ver, son 2 derrotas en lo que llevamos, en 9 partidos, y casualmente contra el primer clasificado y contra el segundo, con lo cual pues, se firmaba casi igual. Tampoco vamos a hacer un drama. Efectivamente. Ángel, lo mejor de todo, ¿no? Es ese lavado de cara
del equipo. ¿Era el último tren? ¿Lo veías el aficionado como el último tren? No el último tren, obviamente, para conseguir el objetivo final, pero de este carrusel de partidos complicados que viene. Está claro que un equipo que está obligado, o que los aficionados hemos obligado a que esté arriba, no sé si ascender o jugar playoff, claro, venimos de 0 puntos de 6. Claro, el equipo estaba obligado a ganar y es que la semana que viene vamos a Sestao, claro, es un Tourmalet, aquí hay no vienen bien los rivales. Entonces el equipo en Copa dio muy buena imagen, el equipo hizo todo lo posible para ganar un partido, lo que pasa que eso, el no definir en las áreas es lo que los goles, si es que el fútbol es muy fácil de analizar, ¿cómo metas menos goles que tu rival? Estás perdido, tan sencillo como tonto o como estúpido, pero es así el fútbol. Y ayer pues se meten goles y tal, pero el equipo tú lo ves jugar al fútbol y juegan muy bonito, juegan muy bien, con balón, todos están bien posicionados, lo que pasa que hay, como no se define bien en las áreas ni a favor ni en contra, pues eso es lo que nos condena, pero bueno, el equipo tiene que ir a más, hay fondo de armario, ayer se volvió a ver, Yanis ya no era el falso 9, pero salió muy bien, en Copa muy bien, balones al espacio, entonces claro, al final se te lesionan los 9, teóricamente titulares, Berto y Lupu, y echas mano de Joel Febas, no te sale bien la experiencia, Yanis, y te sale bien la experiencia, pues bueno, otra pieza más para encajar, ¿no? Lo que cambia, una victoria también, y lo que aprieta la clasificación. Sí, claro. Estamos viendo que correlativamente, no sé si nuestros compañeros la pueden poner, a un punto cada uno, hasta los 14 puntos que tiene el Real Unión, 20 para el Tudelano, 19 para el Utebo, 18 Sestao, 17 Guernica, 16 Unión Deportiva Logroñés, 15 Sociedad Deportiva Logroñés y 14 tanto Amorebieta como Real Unión. Lo mismo pasa también, Carmelo, por abajo, ¿no? Que con una victoria subes 3 puestos, ya te ves a un puntito del play-out y a 2 de sacar la cabeza del todo. Está bonito a la par que complicado. Es complicado, y yo creo que uno de los días que estuve aquí en la tertulia comentamos lo de la botella medio llena, medio vacía. Claro, cuando ganas un partido ahí parece que te viene todo y que ya estás mirando hacia arriba, pero claro, es peligroso mirar hacia arriba. Hay que ir, como se dice, ir partido a partido, sí, sí, y ver qué pasa. Comentando con los jugadores este domingo, siempre hemos hablado del factor campo, de que el Nájera tenía que cuidar el factor campo y sacar los máximos puntos posibles en Nájera, pero los jugadores te dicen que no, que el factor campo, que la salida está muy mal, que te bota muy mal. Ahí creo una ocasión de Samuel Layana que la tuvo y el bote que le pegó la falló. Cabrón, entonces, y el segundo gol, que va, no sé si va a darle Calabria o no, y se le pasa por encima y llega el segundo gol del Nájera, ¿no? También es un error de bulto del portero. El segundo, no, ese fue el primero. El primero de Iker Landín, el segundo fue de Villoslada. Que se fue a la esquina de la... El primero es el que... Es el primero, sí. Se puso a despejarla, el entrenador le echó una bronca al pobre portero, pero el pobre portero dijo: ¿qué crees que haga? Le botó mal. Bueno, pues a la contra también, pues la que te digo, la ocasión que tuvo Samuel Layana, y la tuvo él solo con la portería y no pudo hacer más. Entonces, vamos a ver si este próximo sábado, con el factor campo, aprovechamos y el partido, pues bueno, podemos ahí por lo menos jugar como se ha visto esta segunda parte del miércoles en Aro y el domingo, y hacer un partido como se hizo con la UDL en Las Gaunas, que por lo menos, aunque no se sacaron los puntos, pero se disputó. ¿Y físicamente cómo están los chavales después de 3 partidos en 8 días? Los chavales están bien, y sobre todo los chavales que son jóvenes, porque ayer cuando cambiaron, yo estaba en el túnel de vestuarios, y cuando cambiaron a Javi Orodea, el hombre estaba reventado. Yo creo que había pedido el cambio. No es tan chaval ya, Javi. Por eso te digo, pero los chavales jóvenes tienen ahí... Claro, y que se habrá notado también que en las rotaciones solo ha podido entrar tanto Merino como Viti en Copa. Se perdían los 2 partidos, tanto el de Basauri como este. Sí, pero... bueno, yo que no hay tanta rotación. La plantilla de hace 2 años, cuando estuvimos en segunda ref, a esta plantilla el entrenador tiene la ventaja que tiene un fondo de armario muy grande, porque Isan Flaño, que cuando juega por la banda también es un puntal, se ha quedado 2 partidos fuera. El otro día en Aro jugó muy bien. Este domingo se ha quedado fuera. Ha faltado Viti, y Juan ha jugado a la perfección. Se ha permitido el lujo de dejar a Javi Caño, de dejarlo fuera, no sacarlo de titular. Y bueno, tiene muchas bazas, y la que te digo, el fondo físico, pues de los jóvenes,
tiran para adelante. Ya si nos hablamos de Javi, por ejemplo, ya es diferente, pero bueno. Vamos a ese derbi, Sí. Deportiva Logroñés, Náxara. No va a ser nada fácil. Nada fácil, y los nada precedentes fácil. hablan por sí solos. Desde luego, ahí está Ángel también y se lo pusieron muy difícil. Y a nosotros, desde luego, es un derbi, pues eso, contra un equipo de los de la capital y van a venir con ganas de ganar, por supuesto. Les hacen falta los puntos también, a nosotros también, porque vamos, está la cosa muy igualada. Y bueno, pues a ver cómo viene el tema. Claro, la respuesta ojalá pudiese ser, ¿no?, para vuestro bando, igual que la de la anterior derrota, ¿no?, que ha venido venía precedida de 2 empates y luego dos victorias. Y aparte eso, que jugamos en casa, que bueno, las 2 derrotas que hemos tenido, eso, contra el primero y el segundo han sido siendo visitantes, y en casa, cosa que el año pasado pues fallábamos mucho, este año es donde nos tenemos que hacer fuertes también, claro, en las gaunas, y al final pues intentar hacer el campo más grande si cabe de lo que es y ir a por ellos, vamos. ¿Qué Náxara esperáis? ¿El mismo que igual que se...? Pues aguerrido, pues como son, pues eso, pues lo que ha dicho, pues que lo van a dar todo y vamos, y seguro que gente no va a faltar para animarles, vamos a decir, gente de Nájera. Y en ese pasamanos el otro día en Tudela, ¿cómo estaban los chavales? Pues jodidos, hombre, pues vienen de una derrota de 3-0 y hombre, pues cabizbajos, pero con ganas también de revertir la situación, vamos a decir. Que oye, es una derrota, tampoco la temporada es muy larga, son 3 puntos, pero bueno. Y Ángel, para dar para terminar de dar ese golpe sobre la mesa, sería ganar en Las Llanas, ¿no? Pero ardua tarea por delante. Las Llanas, Sestao, he estado leyendo del Sestao, 5 goles en contra, el segundo equipo menos goleado, Aitor Calle en el banquillo, Carlos Pouso de director deportivo, Brian Díaz-Darrán, el central. No sé si está lesionado. No sé si está lesionado, en Mutilva, ¿no? Estuvo sin cambiar. Que me encanta ese chico, me encanta, no sé, me gusta. Cuidado el central zurdo y Montero, hacen una pareja. Sí, sí. Y Madrazo, y Sarriegui, y los todos viejos conocidos. Todos viejos conocidos del fútbol riojano. Seguín no juega ni un minuto. Ayer. Es que, mira, Aitor Seguín lo conocemos. Es un jugador igual tan bueno como frío, o igual es más frío que bueno. Es que yo en ese equipo, en un equipo de Aitor Calle, a Aitor Seguín no lo veo. Porque Aitor Calle les exige, les exprime, está siempre encima. Lo que pasa que, bueno, pues el chico es de allá, no de allá, pues está por allá y tienes que nutrirte de esos futbolistas, ¿no? No vas a traer a uno de Sevilla que cuesta mucho más dinero, pero bueno. Por ejemplo, es que hablábamos antes que ayer fui a Mutilva. Rojo, que es lateral izquierdo, jugó de extremo, metió los 2 goles, y Argente fue el que jugó de lateral izquierdo, que se le vieron un poquito más las costuras, pero que tienen mucha varianza. Sí, hombre, y el portero Iru, ¿no? Iru estuvo. Claro, es que al final es un buen equipo, es 1.200.000 euros Jorge en esta García categoría. Igual, al final es un equipo que está llamado a ser, pues eso, uno de los que van a luchar por ascender, playoff, pero es que no tengo ninguna duda, porque tienen muy buenos futbolistas y muy buen cuerpo técnico y todo, claro, es un equipo muy importante. Y Las Llanas aprieta, es un campo que la gente va al fútbol, ¿eh? Has estado a vuelta a ir al fútbol. Y que la gente está a tope, seguro, también, hombre, vamos. Ayer había más gente casi del Sestao que de la Mutilva. El Sestao es un equipo que siempre ha llevado gente, detrás de la portería se pone gente, en la grada de enfrente, en la grada de las butacas, que es gente más tranquila, pero el Sestao, muchísima más gente de Vizcaya, fuera del Athletic Club, es el equipo que más gente ha llevado siempre, más que el Baracaldo y más que ninguno, y tienen ese sentido de pertenencia, es el equipo del pueblo. Sestao es un sitio, una plaza importante. El Náxara sabe, ¿no?, lo que es puntuar allí. Costó 0-0, pero... Comenté también que simplemente el miedo escénico de plantarte en Las Llanas y los jugadores cuando se bajan del autobús, simplemente ver ese campo, que es un campo mítico dentro de lo que ha sido las categorías, pues ese miedo escénico ya te retrae un poquito al equipo visitante. No es el mismo Sestao, pero estuvo a un gol de ascender a Primera División el año que asciende el Club Deportivo Logroñés, que lo entrenaba Javo Irureta. Somos un poco mayores, estaba Juan Carlos Herrero en el Sestao, estaba Gonzalo, un central que era súper fornido. Pero lo que es el fútbol otra vez. Claro. Aquí os veis otra vez las caras de nuevo. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Y he estado viendo al Club Deportivo, estuve en Sestao, en Segunda A, y ahora pues volveré. Estuve en Segunda B y entiendo que iremos en Segunda Federación también. Segunda visita a las Gaunas, os lo quitáis ya, ¿no?, por así decirlo, pronto. Los 2 escenarios complicados.
¿qué hay que hacer para puntuar? Como se cansa de decir, meter la pelotita. Y yo animaría mucho a la gente de Nájera porque ahora este año, al no acompañar los resultados, parece que se retraen un poquito los desplazamientos más largos, pero en tercera la afición del Nájera creo que sea la afición que más se desplaza a todos los partidos donde juega el Nájera afuera. Y concretamente este domingo, creo que yo lo he puesto en las redes sociales, por la relación que hicieron ciertos aficionados del Nájera con gente de Toledo, un simple aficionado de Toledo empezó a animar Nájera, se llevó a toda la grada y fue un partido totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, también acompañaron los goles, ¿no? Pero de lo que estamos acostumbrados a ver, la gente va, hablan entre ellos, pero no hay un Nájera que este aficionado del Toledo, que cayó por Nájera ayer, pues fue espectacular. Entonces, las historias que deja el fútbol, lo ¿no? maravilloso el fútbol. Cuando ha dicho Carmelo, yo doy fe que cuando tú estás dentro de un equipo de tercera división, estás deseando que juegue el Nájera porque es el equipo que más gente lleva. Ese día haces muy buena caja y si es por la mañana, pues el bar, almuerzos y todo, el Nájera es el equipo. No queremos llegar a tener las barras bravas como tienen en Argentina, pero unos aficionados... Es el equipo y da gusto. En plazas a Utebo, en Utebo es espectacular. La gente que tiene allí con el bombo detrás de la portería, no donde está el marcador electrónico, detrás de la portería, el Frente Barbo. allí pretan... El Frente Barbo. El otro día vinieron 100 y pico personas y mira, a mí es admirable que las aficiones como la del Utebo estén animando a su equipo, no se metan con nadie y perdiendo 3-0. Te estaban pintando la cara en el campo de fútbol y los chavales, las chicas, la afición animando al equipo de su pueblo. Me parece maravilloso porque lo más sencillo era, y las Gaunas es confortable para eso, te sientas y dices, a ver si esto termina. Pues nosotros mismos en Tudela estuvimos eso, por ahí andaríamos, sí, yo la verdad que me sorprendí bastante. Fue al revés que el año pasado, ¿no? El año pasado nos pusieron enfrente en la Sí, también era un día lluvioso que incluso granizó y tuvieron que parar el encuentro y tuvieron la deferencia de ponernos bajo techo. Este fin de semana no. En la esquina. A la esquina como se ha puesto de normal y tal. A nosotros un año que jugamos en Tudela, que fuimos mucho, el año de Carlos Pouso, que jugamos el playoff, nos cayó la Mundial y no nos cambiaron, nos pusieron, porque antes era enfrente y estuvimos en esa esquinita. Sí, pues ahí nos pusieron. Bueno, esquina que no es esquina, porque el campo del Tudelano parece un circo romano, es así redondo. Es que estás lejos mira, del campo, os lo iba a decir, ahí con la parte de atrás, Os lo iba a decir que en las imágenes se ha visto unos por defecto y otros por exceso. El campo del Tudelano, hasta que te adaptas, es inmenso. Porque luego no hay vallas de publicidad que te dicen dónde están las vallas. Y luego el césped parece un prado también. Y el césped está... Parece el prado de allí, yo que sé. El césped está terrible. Pero es eso, no tienes referencias ni adelante en las porterías ni en las bandas y entonces el Tudelano es un equipo muy intenso. Lleva muchos años siendo muy intenso, muy tobillero. Y muy la incómodo. plantilla que tiene, y está Héctor también, que es un entrenadorazo que les presiona mucho. Es que es una pasada. Y la primera parte es que es increíble cómo los tuvimos. Los teníamos metidos en su campo y pocos salían, no salían apenas. Pero nos faltó eso, el gol. La segunda parte pues ya cambió un poquito y nos vinimos un poquito más abajo, pero pues eso. Pero que estuvo, para mí un partido competido totalmente. Fue bonito de ver. Pues sacar alguna conclusión o alguna porrita, alguna cosa, ¿te atreves? ¿Te aventuras? Si no le gustan a Carmelo las porras, No, porque no acierto nunca. Es demasiado prudente. Sí, no, claro, por eso. A ver, lo que sí me gustaría es seguir sumando de 3 en 3, porque luego nos viene el Tourmalet, luego tenemos 2 partidos, nos viene el Alfaro, a Nájera, y luego tenemos, creo que es Amorebieta, y vamos a Tudela, es el pequeño Tourmalet que tenemos ahí. Entonces, si nos dejáis sumar los 3 puntos, la pena es en Alfaro, que se nos está descolgando como equipo riojano y se está quedando un poco... El problema además es que son ya goleadas día tras día. Viene de 4 derrotas. Luego el problema también del Alfaro es que se tiene que hacer muy fuerte en la Molineta, pero yo creo que así como el año pasado tenía buen equipo, este año el Alfaro le ha costado mucho fichar. Es que al final hay que convencer. Es que Alfaro está cerca de todos los sitios, pero lejos de todos. Y no es fácil convencer a la gente porque está el Tudelano que está al lado. Entonces, claro, y que la mayoría que vienen son de Pamplona. Sí. O sea, 16 navarros hay en el equipo este año. Pero porque en Pamplona, en Navarra también es que hay ese hueco, que tampoco hay segunda federación, porque está en primera federación, en la Peñasport no eso, el Izarra tampoco, que antiguamente esos equipos
convencían a gente de Pamplona y tal, entonces claro, tienen que tirar a la Ribera. El Calahorra pues también ha bajado y era otro equipo, el Larnedo también, que tuvo en su tiempo mucha gente de Pamplona, entonces claro, pero claro, de Pamplona al Faro hay un trecho. Sí, pero lo tienen más cercano. Yo quiero recordar que cuando jugaban Mario García y creo que fue Tamayo, que jugaron en el Alfaro, iban 5 de aquí de Logroño y tiene 75 kilómetros. De Pamplona, de Pamplona casi que te pilla mejor. Más posibilidad de elegir tienes en Navarra que por la cantera que tienes. Bueno, señores, muchísimas gracias. El derbi que gane el mejor, obviamente. El que más lo merezca. Eso es. Ojalá traigáis los 3 puntos. Por ellos vamos a ir. De las Llanas, y suerte también para Alfaro. Muchas gracias a los 3 y gracias a ustedes también por estar ahí una semanita más. Buenas noches, descansen, sean muy felices. Adiós, chao, chao.